El sol de la tarde se filtraba por el parabrisas mientras viajaba en silencio junto a mi hijo. El camino a su casa era conocido. Un trayecto que había recorrido 1000 veces, pero siempre sentía un nudo en el estómago al saber que Araceli estaría esperándome al final. Era cortés, sí, pero sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Y al entrar en su hogar me sentía más como invitada que como madre. Julián, en cambio, parecía tranquilo, tamborileaba los dedos en el volante, tarareando una melodía de la radio, como si el día no tuviera más que comodidad. Su cabello empezaba a ralear en las sienes, pero aún llevaba esa energía juvenil que recordaba de años atrás. Intenté aferrarme a esa imagen suya, la del pequeño que perseguía luciérnagas en el patio de nuestra casa en Querétaro. Para en el mercado. Por favor, dije, rompiendo el silencio. Prometí llevar un pastel para esta noche. Asintió sin problema. Encendiendo la direccional, entramos al estacionamiento de un pequeño súper de barrio. De esos donde las familias compran lo que olvidaron. Me sentía aliviada, algo sencillo que hacer. Un gesto que tal vez suavizara las tensiones de una noche que solía temerle. Adentro, el frío del aire acondicionado me envolvió. Fui directo a la panadería, buscando algo adecuado, mientras Julián se desviaba hacia los estantes de licores. A lo lejos, levantó una botella y me dedicó una sonrisa rápida antes de perderse entre los pasillos. No le di importancia en ese momento. Escogí un pastel cubierto de fresas y crema. El tipo que Araceli siempre fingía disfrutar. Lo equilibré en mis brazos y caminé hacia la caja, donde el sonido de las registradoras marcaba un ritmo constante. La fila era lenta, pero normal. Nada fuera de lo común a primera vista. No fue hasta que llegué al mostrador y coloqué el pastel con cuidado que noté a la cajera, observándome demasiado de cerca. Su expresión tensa, de una manera que me inquietó. La joven en la caja escaneó el pastel sin bajar la mirada. Sus ojos se clavaron en mí, oscuros e inmóviles, como si intentara decirme algo sin palabras. Forcé una sonrisa torpe bajo su escrutinio y busqué mi cartera. Cuando saqué mi tarjeta, su mano se lanzó y atrapó la mía. Su agarre era firme, más fuerte de lo que esperaba, y por un segundo me quedé helada, sorprendida. Se inclinó un poco sobre el mostrador. Sus labios apenas se abrieron. Su voz salió tan baja que casi la ahogó el zumbido de la banda transportadora. No tomes nada esta noche. No vayas con él. Las palabras me atravesaron como agua helada. Parpadeé, con la respiración atrapada en la garganta, antes de que pudiera reaccionar. Antes de que siquiera preguntara qué quería decir, soltó mi mano y se enderezó, su rostro transformándose en una máscara sin expresión. La máquina pitó. Me entregó el recibo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de arrojar un peso sobre mi pecho. Mis dedos temblaron al tomar el papel, casi rasgándolo. Detrás de mí, alguien carraspeó. Impaciente por avanzar en la fila, me hice a un lado, torpe con la caja del pastel, intentando recomponerme. Mi mente giraba. No tomes nada, no vayas con él. Él, a través del vidrio al final del pasillo, vi a Julián acercarse, con una botella bajo el brazo. Sus pasos eran relajados, su expresión ligera. Nada en él parecía fuera de lugar. Me miró y sonrió. Ajeno al temblor que me recorría, apreté el pastel con más fuerza y forcé una sonrisa propia. Aunque mi estómago se revolvía, lo que había pasado con la cajera se adhería a mí como una sombra. Cuando Julián llegó a mi lado, preguntó si estaba lista. Su voz cálida y despreocupada. Asentí rápido, esperando que no notara el temblor en mis manos mientras salíamos al atardecer que se desvanecía en el estacionamiento. El aire dentro del auto se sentía más pesado que antes. Aunque Julián tarareaba como si nada lo perturbara, colocó la botella de licor en el asiento trasero y sacó una botella de agua fría del compartimiento central. «Toma, mamá», dijo con ligereza, destapándola. «Debes estar sedienta después de andar por ahí».
Miré las gotas de condensación deslizándose por el plástico, como pequeñas advertencias. Las palabras de la cajera resonaban fuerte en mi cabeza. No tomes nada esta noche. Levanté la mano a medias, luego la retiré y negué con la cabeza. Estoy bien, dije rápido, intentando mantener la voz firme. Espero hasta llegar a la casa. Se encogió de hombros, guardando la botella. Su expresión no cambió mucho, pero había algo en la curva de su sonrisa que me inquietó, demasiado pulida, como una máscara bien ensayada. Giré hacia la ventana, viendo pasar las calles de San Miguel de Allende. Las casas se difuminaban, pero en mi pecho, los recuerdos empezaban a separarse. Las mañanas en que despertaba con un dolor de cabeza que no podía explicar. Las noches en que me sentía mareada, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Y las pastillas. Recordé cómo Julián me las ponía en la palma, insistiendo que eran para mis nervios. Órdenes del doctor, decía, desechando mis preguntas. No había querido dudar de él. Entonces era mi hijo. ¿De quién más podía fiarme? Pero la inquietud que había enterrado ahora resurgía con una claridad aterradora. A mi lado, Julián tamborileaba los dedos en el volante al ritmo de la radio. Su voz se unió brevemente a una melodía que no reconocí. Para cualquiera, parecía un hombre contento de llevar a su madre a casa, pero yo estaba rígida, con la garganta seca, cargando una advertencia que hacía que cada kilómetro pareciera una trampa cerrándose. Cuando llegamos a su calle, el pastel en mi regazo parecía una excusa frágil para la tormenta que crecía dentro de mí. Al llegar al camino de entrada, el cielo se había teñido de un dorado crepuscular. Araceli estaba en la puerta con su sonrisa ensayada, abriendo los brazos como si el calor pudiera borrar la distancia entre nosotras. Sostuve el pastel y dejé que me diera un beso en la mejilla. Detrás de ella, la sala brillaba con velas y las risas de los familiares ya reunidos se derramaban. «Amalia, te ves radiante», dijo alguien, poniéndome un vaso de sidra espumosa en la mano antes de que pudiera dejar el pastel. Agradecí con una sonrisa, aunque las palabras se me atoraban. El sonido de vasos chocando y voces superpuestas me rodeaba, pero nada me alcanzaba. Me acomodé en el borde del sofá, observando cómo Julián se movía por la sala, saludando a todos con calidez. Su celular no se apartaba de su mano por mucho tiempo. Lo revisaba constantemente, respondiendo rápido, sus ojos saltando a la pantalla incluso mientras asentía a la anécdota que contaba el primo de Araceli. La comida estaba dispuesta en abundancia: pollo asado, ensaladas, pan recién salido del horno. La familia compartía bromas, se molestaban entre sí, pasaban platos con la facilidad de quienes se sienten en casa. Participé donde pude, pero un vacío se asentaba en mi pecho. Era como si fuera una invitada en la vida de alguien más, tolerada, pero no arraigada. Araceli se acercó, comentando sobre el pastel. «Fresas, qué detalle», dijo, aunque sus ojos ya estaban en otra parte. No podía sacarme la sensación de que su cortesía era un guión aprendido. La advertencia de la cajera me presionaba con cada trago ofrecido, cada mirada hacia Julián mientras tocaba su celular bajo la mesa. Las palabras volvían una y otra vez. «No tomes nada esta noche. No vayas con él». Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato, intentando calmar mis manos. A mi alrededor, la sala vibraba con calor y charlas, pero debajo de todo, sentía una corriente arrastrándome a un lugar más oscuro. Cuando Araceli se excusó para buscar más vino, vi a Julián escabullirse hacia la cocina, con el celular en la mano y los hombros tensos. Algo dentro de mí me dijo que lo siguiera. Me levanté en silencio, dejando mi servilleta en la mesa como si solo estirara las piernas. Nadie notó cuando seguí el leve tintineo de vidrio hacia la cocina. La luz del techo arrojaba un resplandor amarillento, y ahí estaba Julián en el mostrador, de espaldas a mí, moviéndose con una precisión que me heló. Sostenía un pequeño frasco entre los dedos, no más grande que un gotero, y lo inclinaba con cuidado sobre el borde de una copa de vino.
Un líquido claro se deslizó en el vino tinto, girando brevemente antes de desvanecerse. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro como asegurándose de que nadie lo viera. Luego, dio un pequeño giro a la copa. Sus movimientos tranquilos, practicados. Mi garganta se cerró. Quise gritar su nombre, exigir una explicación, pero las palabras murieron en mi lengua. Guardó el frasco en su bolsillo y llevó la copa hacia el comedor con mano firme. Lo seguía a distancia, cada paso pesado. Regresó a la mesa, colocando la copa con la facilidad de quien tiende una trampa. El lugar era el mío. Mi pulso retumbaba en mis oídos, y la voz de la cajera resonaba con claridad brutal. No tomes nada esta noche. No vayas con él. Me hundí en mi silla antes de que alguien notara mi ausencia. La escena repitiéndose en mi mente. Las risas continuaban sin interrupción. Los familiares levantando tenedores, llenando platos, tintineando cubiertos contra la vajilla. Nadie más vio lo que yo había visto. Mis ojos se fijaron en la copa frente a mi lugar, brillando con invitación. Julián tomó asiento frente a mí, su expresión suave, su celular por fin a un lado. Se recostó, sonriendo levemente, la imagen de la calma. Para todos, era un hijo ejemplar, un anfitrión encantador. Para mí, se había convertido en algo completamente distinto. Forcé mis dedos a doblar mi servilleta, a descansar educadamente en mi regazo como si nada estuviera mal. Por dentro, cada músculo gritaba por huir, por romper la copa, por correr hacia la puerta. Pero me quedé, congelada entre el miedo y el cálculo. La cena se sirvió. Los platos pasaron de mano en mano y la conversación creció a mi alrededor. Pero todo lo que podía ver era esa copa y la delgada línea invisible entre la supervivencia y la rendición. Tomé mi tenedor, estabilizando mi mano mientras el vino brillaba en el rabillo de mi ojo, y supe que el momento de decidir se acercaba. La mesa se llenó con el ruido de los cubiertos y el murmullo bajo de la conversación. Los platos de pollo y ensalada pasaban de mano en mano. Las risas se derramaban como si la noche no fuera más que una reunión agradable. Pero para mí, cada sonido parecía lejano, apagado, como si estuviera escuchando bajo el agua. Mis ojos estaban fijos en la copa frente a mí, su superficie brillando bajo la lámpara. Esperé, forzándome a masticar pequeños bocados, a asentir a comentarios que no escuchaba realmente. Julián parecía inusualmente relajado, hablando con facilidad, recostado en su silla, sus ojos ocasionalmente dirigiéndose hacia mí con una leve sonrisa. La copa envenenada estaba entre nosotros como un secreto que solo yo podía ver. Cuando Araceli se levantó para buscar otro platillo, la mesa cambió. Las sillas se movieron ligeramente. Las servilletas rozaron los platos. Las manos se extendieron para servir más vino. Fue en ese pequeño torbellino de movimiento que actué. Mis dedos se deslizaron hacia adelante, firmes a pesar del temblor que me recorría. Con un movimiento suave, deslicé mi copa hacia él y tomé la suya, como si estuviera ajustando la mesa. Nadie lo notó. La conversación no se detuvo. Julián se inclinó para responder a una broma, su risa cálida, ajeno a todo. Apreté mi servilleta en mi regazo para ocultar el sudor en mis palmas. Momentos después, Araceli regresó con un platillo de verduras asadas, y la mesa se asentó de nuevo. Alguien propuso un brindis. Las copas se alzaron por todos lados. Las voces se unieron en celebración. Me obligué a participar, acercando la copa a mis labios sin beber. Frente a mí, Julián levantó la suya, la que creía que era mía. Contuve la respiración. El cristal tocó su boca. Su garganta se movió al tragar profundamente, sus ojos brillando bajo la luz de las velas. A nuestro alrededor, la familia vitoreaba, chocando copas, sin notar el cambio silencioso que había ocurrido. Bajé mi copa intacta lentamente, mi mano estabilizándose contra el mantel. La sala continuó, brillante e ignorante, mientras dentro de mí
Cada nervio gritaba por lo que acababa de hacer. Observé cómo Julián dejaba la copa con satisfacción, aún sonriendo, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Julián siguió charlando con su tío, su tenedor moviéndose con constancia de plato en plato. Intenté calmar mi respiración, convenciéndome de que tal vez había imaginado todo, que quizás el líquido en ese frasco no era nada. Pero entonces noté el cambio. Un brillo de sudor apareció en su frente, reluciendo bajo la luz cálida. Su mano tembló ligeramente al alcanzar el pan, los dedos torpes contra la corteza. Rió ante algo que dijo Araceli, pero el sonido se quebró en los bordes, demasiado frágil para ser real. Su color se desvaneció rápido. El rubor en sus mejillas se convirtió en un gris pálido. Secó su rostro con una servilleta, murmurando sobre el calor en la sala. La conversación titubeó cuando otros comenzaron a notar. Su tío se inclinó, preguntando si estaba bien. Pero Julián lo desestimó, intentando otro sorbo de vino. Fue entonces cuando su cuerpo lo traicionó. La copa se le escapó de la mano, chocando contra la mesa antes de rodar al suelo. Se apoyó en el borde del mantel. Luego retrocedió tambaleándose, su silla chirriando contra el piso de madera. Por un instante se quedó congelado, los ojos abiertos con confusión. Luego sus rodillas cedieron y cayó pesadamente al suelo. Los jadeos llenaron la sala. Alguien gritó por una ambulancia. Araceli se arrodilló a su lado, su voz rompiéndose en súplicas frenéticas. Las manos se extendieron para levantarlo, para ponerlo de lado, pero el caos engulló el orden. Las voces superponiéndose en pánico. Permanecí sentada, mis dedos apretando la servilleta en mi regazo, mi rostro compuesto. Dentro, el peso de la verdad se hacía más fuerte con cada segundo. Sabía qué había pasado. Sabía la causa, pero mis labios permanecieron sellados. Al otro lado de la sala, Araceli levantó la vista a través de sus lágrimas, sus ojos saltando desesperadamente de rostro en rostro, y cuando su mirada cayó sobre mí, sentí la primera chispa de sospecha encenderse. La sala de espera del hospital olía ligeramente a desinfectante y café rancio. Araceli estaba con la cabeza entre las manos, susurrando oraciones mientras los familiares caminaban de un lado a otro. Me mantuve apartada, mis ojos atraídos por los objetos personales que los paramédicos habían entregado: la cartera de Julián, su reloj y su celular. El aparato vibró contra la bandeja de plástico, iluminándose con un mensaje nuevo. Mis manos se movieron antes de que pudiera detenerlas. En la pantalla, las palabras me fulminaron. Ya está hecho, estoy esperando para celebrar. Mi estómago se apretó. Deslicé rápido, el corazón latiendo fuerte. Había más mensajes, de semanas atrás. Promesas, planes, palabras codificadas que ya no necesitaban desciframiento. No había estado trabajando hasta tarde. No había estado distante sin razón. Había estado planeando toda una vida distinta. Las puertas automáticas al final del pasillo se abrieron con un siseo, y alcé la vista. Entró una mujer, más joven que Araceli, pulida en su apariencia, con un bebé dormido envuelto en una manta azul claro. Caminaba con la seguridad de quien cree pertenecer ahí. En el mostrador dio el nombre de Julián y dijo, con tranquila confianza, soy su pareja. Me pidió que viniera. Las palabras resonaron en mí más fuerte que el ruido del hospital. Araceli levantó la cabeza, parpadeando con incredulidad, pero la mujer ni siquiera la notó. Esperaba indicaciones, meciendo al niño suavemente, sus ojos buscando al hombre que creía suyo. Apreté el celular contra mi pecho, el calor subiendo a mi rostro mientras la verdad se desplegaba más rápido de lo que podía asimilar. Julián no solo me había traicionado, había construido mentiras enteras alrededor de otras mujeres, otras familias. La enfermera señaló a la mujer que esperara, y ella se giró hacia la sala de espera. Sus ojos pasaron por los míos sin reconocimiento.
pero ahora lo veía los hilos de una vida secreta cruzándose con la mía, deshaciéndose en tiempo real. Cuando la enfermera se alejó, aproveché el momento para deslizarme al pasillo. Con el celular de Julián aún en la mano, busqué más a fondo, abriendo archivos adjuntos a sus mensajes. Lo que encontré me heló más que el veneno en ese vino. Escaneos de registros médicos llevaban mi nombre, marcados con diagnósticos que nunca recibí: trastornos de ansiedad, demencia temprana, incluso alucinaciones. Recetas llenadas bajo mi número de seguro, pero para medicamentos que nunca tomé. Cada informe llevaba la firma de doctores que nunca conocí. Y luego aparecieron los documentos legales, borradores de peticiones para declararme mentalmente incompetente, documentos de tutela listos para poner el control de mi patrimonio en manos de Julián. Mi visión se nubló al leer la letra pequeña, pero un detalle cortó la niebla: el nombre de Araceli, garabateado al final como testigo. No era solo él, ella también estaba en esto. El calor en su mesa, los cumplidos ensayados, las sonrisas corteses, cada uno había sido parte de una actuación para mantenerme ciega mientras planeaban borrarme. Me apoyé contra la pared, la bilis subiendo por mi garganta. Todos esos meses de mareos, de pastillas puestas en mi mano, de explicaciones que nunca tuvieron sentido, no fueron accidentes. Fueron pasos en un plan, medidos y deliberados. El llanto leve del bebé llegó desde la sala de espera, seguido por la voz suave de la mujer que se había llamado su pareja. Sus vidas estaban entrelazadas, cada pieza encajando para formar la imagen que me había negado a ver. Cuando el doctor apareció con noticias sobre la condición de Julián, ya sabía una cosa con certeza: mi silencio ya no podía protegerme. Los días siguientes pasaron en un torbellino de llamadas, firmas y declaraciones. Contacté a mi abogado, un hombre que había manejado mis asuntos desde antes de que Julián creciera. Le envié cada archivo, cada mensaje, cada documento falsificado que saqué del celular. Su voz al otro lado era calma, pero segura. La evidencia era abrumadora. La policía actuó rápido una vez presentado el reporte. A Julián, aún débil en la cama del hospital, le notificaron cargos por intento de homicidio y fraude. Araceli fue nombrada cómplice, su firma atando su destino al de él. La joven con el bebé fue interrogada, sus mensajes leídos en voz alta, su complicidad imposible de negar. La conspiración se deshizo hilo por hilo, dejándolos a todos expuestos. El juicio llegó meses después, pero para entonces mi miedo se había endurecido en resolución. Testifiqué con claridad, mis manos firmes al describir lo que vi en la cocina: la copa, el frasco, el colapso. Los documentos confirmaron cada palabra. Cuando se dictaron los veredictos, no había triunfo en mí, solo un alivio silencioso. Como el aire saliendo de una habitación sellada, vendí mi casa y me mudé a un pequeño pueblo en la costa de Puerto Vallarta, donde las mañanas olían a sal y las noches solo traían el sonido de las olas. No era la vida que una vez imaginé, pero era mía. Una tarde, regresé al súper donde todo comenzó. La cajera, ahora sabía que se llamaba Verónica, estaba en su caja, escaneando productos con la misma concentración silenciosa. Caminé hacia ella, puse mi mano suavemente sobre la suya y susurré: me salvaste la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque no cruzamos más palabras, me fui sabiendo que, al final, la dignidad, no la sangre, era la única herencia que valía la pena llevar adelante.